Las generaciones de derechos humanos. Suena como algo muy ordenado, ¿verdad? Un árbol genealógico bien estructurado. Pero, ¿y si ese árbol genealógico tuviera fallos? Pensemos por un momento. ¿Y si esa clasificación tan clara que nos enseñaron, lejos de ser útil, fuera en realidad una ficción que ha debilitado la protección de nuestra dignidad? Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Hay derechos de primera y de segunda? ¿Qué es más importante? ¿Poder votar o tener un hospital cerca? ¿Poder salir a la calle a protestar o respirar aire limpio? Y que nadie se engañe, ¿eh? Esto no es una discusión de cafetería. Las respuestas a estas preguntas marcan las políticas de los gobiernos y al final nos afectan a todos en nuestro día a día. Vale, pues para entender por qué esta idea de las generaciones es, problemática, vamos a hacer un repaso rápido de esa historia que seguro que a muchos les suena. Es esa que se presenta como un cuento casi perfecto, una historia sencilla en tres partes con una lógica que parece aplastante. Y es esa lógica la que ha moldeado cómo vemos nuestros derechos más fundamentales. Y el cuento, como no, se basa en los grandes ideales de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Cada una generación. Primero la libertad, luego la igualdad y por último la fraternidad. Todo encaja, parece una evolución histórica impecable, ¿a que sí? A ver, vamos a desglosarlo un poco. La primera generación. Los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, derecho al voto, básicamente los que le dicen al Estado, déjame en paz, no te metas. Después vendría la segunda generación, los económicos, sociales y culturales, como el derecho a la sanidad o a la educación. Aquí ya se le pide al Estado que haga algo, que actúe. Y finalmente la tercera, la de los derechos colectivos, el derecho a la paz, a un medio ambiente sano, cosas que nos afectan a todos como comunidad. Hasta aquí todo muy bonito y ordenado. Pero ahora vamos a desmontar el chiringuito. Porque esta clasificación, que parece tan lógica, tan útil para estudiar, pues resulta que esconde un coste altísimo y, sobre todo, no tiene nada de neutral. Y aquí está la raíz de todo. Esta idea de las generaciones no es que surgiera de forma espontánea a lo largo de la historia. No. La propuso un jurista, Karel Basak, allá por 1978. Seguramente su intención era buena, puramente pedagógica, para que se entendiera mejor. Pero el resultado, intencionado o no, fue crear una división con unas consecuencias tremendas. Y aquí se ve el problema de forma clarísima. Lo que se creó fue ni más ni menos que un sistema de castas para los derechos. Por un lado, los pata negra, los de primera generación, los civiles y políticos. Eso sí, esos eran fundamentales, exigibles ante un juez, aquí y ahora. Y por otro lado, los demás, los de segunda y tercera, que quedaron relegados a ser poco más que una declaración de buenas intenciones, como metas lejanas, aspiraciones, pero no derechos de verdad. Pero ojo, porque la cosa tiene más miga. Esta división no era una simple discusión académica. Como bien se señala, esto fue el reflejo perfecto de la Guerra Fría. Por un lado, el bloque occidental defendiendo a capa y espada los derechos de libertad. Por otro, el bloque del Este enarbolando la bandera de los derechos sociales. Esta teoría de las generaciones fue básicamente la herramienta ideológica perfecta para justificar esa fractura política del mundo. Entonces, si el modelo de las generaciones es un error, ¿cuál es la forma correcta de entender los derechos humanos? Pues la respuesta se sostiene sobre dos principios que son, en realidad, los auténticos pilares de todo el sistema. El primero, indivisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy sencillo, que los derechos humanos son un todo, un pack completo. No se puede ir de compras y elegir, me quedo con este, pero este otro no me interesa. En el momento en que los separas, en que dices que uno es más importante que otro, estás atacando a la base de todo, la dignidad humana. Y el segundo pilar, la interdependencia. La mejor forma de verlo es como una red o un castillo de naipes. Toca una carta y todo se tambalea. Los derechos están totalmente conectados entre sí. Para que puedas disfrutar de un derecho, necesitas que se cumplan los demás. No funcionan de forma aislada. Y que nadie piense que esto es una idea moderna o una ocurrencia. ¡Para nada! Esto ya estaba en el ADN de los grandes tratados de derechos humanos. Los pactos internacionales de 1966, que son la piedra angular de todo, ya lo decían en su preámbulo. No se puede alcanzar el ideal del ser humano libre si no se garantizan todos los derechos, los económicos, sociales y culturales, tanto como los civiles y políticos. La idea de que son un todo siempre ha estado ahí. Vale, pero ¿y esto por qué es tan importante en la práctica? ¿En qué nos afecta? Pues en todo, porque esta visión unificada lo cambia todo a la hora de exigir responsabilidades a quienes gobiernan. Vamos a poner un ejemplo que todo el mundo entiende. Cojamos un derecho de primera generación de manual, la libertad de expresión, algo que en teoría defendemos todos.
Pero ahora pensemos de verdad. ¿Qué tan libre es esa libertad de expresión si la dejamos sola, en el vacío? ¿De qué sirve tener derecho a hablar si no se dan unas condiciones mínimas? Aquí es donde esa red de la que hablábamos se ve perfectamente. Libertad de expresión sin derecho a la educación. Pues es la libertad de opinar sin tener ni idea. Libertad de expresión sin derecho a la salud. Difícil alzar la voz si no se tienen fuerzas. Y la más importante, libertad de expresión sin derecho a una vivienda o a la alimentación. Es la libertad de hablar, sí, pero con el miedo metido en el cuerpo a perder lo poco que se tiene. Al final, un derecho civil, como la libertad de expresión, se queda en nada, se vacía por completo, sin los derechos sociales que le dan sentido. Y con esto rompemos otro de los grandes mitos, esa idea de que hay derechos que solo necesitan que el Estado no haga nada. Falso, pero de toda falsedad. Todos los derechos, absolutamente todos, exigen dos cosas del Estado: que los respete, es decir, que no interfiera, y que los garantice, es decir, que ponga los medios para que se cumplan. Por ejemplo, con la libertad de expresión, el Estado no debe censurar, claro, pero también debe financiar un sistema judicial que la proteja si alguien la ataca. Es exactamente lo mismo que con el derecho a la alimentación. Así que la conclusión es clave. Esta distinción entre derechos baratos, los civiles, y derechos caros, los sociales, es un cuento chino. Garantizar cualquier derecho, da igual de qué generación sea, cuesta dinero. Requiere una estructura, requiere jueces, policía, funcionarios y sobre todo requiere voluntad política. La idea de que la libertad es gratis para el Estado es sencillamente una falacia. Y esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa. Si todos los derechos son uno, indivisibles e interdependientes, ¿qué le exigimos entonces a nuestro mundo? Porque abandonar esa jerarquía de las generaciones no es un simple debate para juristas. Nos obliga a plantearnos si vamos a exigir el pack completo de la dignidad humana, sin rebajas, o si nos vamos a conformar con una versión de saldo, una dignidad a trozos. La respuesta que demos, como sociedad, es la que definirá el futuro que estamos construyendo.